Bueno, muy buen día para todos. Sean bienvenidos a este encuentro de CIPAS de curso para el escenario 2 de circuitos electrónicos. El día de hoy vamos a dejar grabada esta sesión con el objetivo de que todos y cada uno de los estudiantes de este curso tengan esta herramienta y esta grabación como insumo principal del aprendizaje significativo sobre la herramienta que vamos a desarrollar y a trabajar el día de hoy. Debemos recordar que el curso de circuitos electrónicos tiene la metodología de componente práctico en sitio y uno de los procesos importantes y relevantes que se desarrollan durante todo el transcurrir del curso son las simulaciones de cada uno de los circuitos o propuestas electrónicas que se plantean en el mismo. Con este objetivo principal, este CIPAS de curso se ha dirigido al manejo de el simulador o el software de circuitos electrónicos llamado Proteus, el cual permite manejar diferentes posibilidades y es una herramienta que no solamente me permite simular circuitos en tiempo real, sino que también me permite hacer la trazabilidad hasta la obtención del diseño PCB. En el caso particular que se desee la implementación del circuito en tarjeta electrónica. Si bien es cierto, es uno de los software más utilizados en los procesos electrónicos, en las guías de actividades se estipula la simulación y las variables que se dejan o que se deben mostrar con el funcionamiento de los circuitos. Sin embargo, es de libre aplicación el software de simulación por parte del estudiante, siempre y cuando se entreguen y cumplan con las variables solicitadas por la guía de actividad. En este caso, debo compartirles a ustedes que contamos con un simulador y un instalador en el caso de que cada uno de ustedes o alguno de los estudiantes no cuente con el software todavía instalado en su computador o tenga alguna dificultad con alguna versión que haya instalado posteriormente. Entonces se va a dejar en el chat de esta sala la, la carpeta Drive, donde encontrarán el instalador para que lo puedan descargar y lo puedan instalar en sus equipos. Este instalador está libre, lo pueden descargar e instalar directamente en sus equipos para que puedan desarrollar las actividades de simulación de los diferentes escenarios. Bueno, ya compartiendo el instalador, pues vamos a ingresar directamente al simulador. Es importante resaltar que pues el simulador viene en inglés, entonces es importante que nos vayamos asociando y relacionando con los términos manejados en el programa para poder hacer procesos de simulación correctos. Entonces, luego de tener abierto el simulador, pues vamos a darle New Project cuando voy a iniciar la simulación, es decir, un circuito desde cero, o le vamos a dar Open Project cuando es un archivo que yo ya haya trabajado y haya manejado. Entonces, en el caso de hoy, pues la idea es que les pueda yo compartir la forma de trabajar de manera fácil, rápida, el simulador. Le van a colocar el nombre del circuito que ustedes vayan a desarrollar y aquí pues van a decir dónde va a quedar guardado. Le van a dar Next, luego otra vez Next, Next, hasta que termine y luego le damos en Finish. Cuando ya le damos los comandos, él nos abre nuestra área de trabajo enmarcada en un cuadro azul. En la barra
izquierda vamos a tener todas las herramientas y en este cuadro de devices pues vamos a encontrar la lista de elementos que vayamos involucrando a los circuitos. En la barra inferior izquierda vamos a encontrar los comandos de simulación en tiempo real, es decir, cuando voy a ver señales o voy a ver elementos funcionando y encendiendo en tiempo real, pues voy a tener el botón de play pero con stops, es decir, como fotos, como pantallazos, la pausa y el stop. Y en la parte de arriba, pues vamos a tener diferentes herramientas de visibilidad como el zoom, vamos a tener las herramientas de diseño de PCB y demás. Esta área azul es importante que tengan en cuenta que cuando ustedes desarrollan sus circuitos es valioso e importante que los elementos queden dentro del recuadro azul. ¿Para qué? Para que cuando se haga la simulación en tiempo real no nos vaya a causar ninguna dificultad la simulación. Si de pronto el circuito es demasiado grande y no nos caben todos los elementos, este recuadro se puede ampliar con el objetivo de tener un espacio más grande para el desarrollo del circuito. ¿Cómo amplío el recuadro? Bueno, pues me voy a System, a la barra de herramientas superior del simulador y doy en la opción Set Sheet Size, que está acompañado de una hojita blanca y nos aparecen diferentes escalas desde la A4 hasta User y esas opciones nos indica de qué dimensiones viene el recuadro de trabajo en pulgadas, obviamente por ser el sistema métrico de, pues en este caso Estados Unidos, y pues si ampliamos a una escala más abajo, pues vamos a tener un área de trabajo mucho más grande. Al dar OK, pues vamos a ver que el recuadro deja de visibilizarse. ¿Por qué? Porque ha sido más grande. Entonces acá en la parte superior me puedo mover en el área de trabajo cuando el circuito es demasiado grande y no lo alcanzo a visibilizar. Y acá pues puedo tener un cambio de zoom en el caso de necesitar ampliar o disminuir. Ya en la segunda etapa, es decir, después de haber acondicionado el área de trabajo, pues el paso a seguir es enlistar los elementos necesarios para el circuito que voy a desarrollar. En este caso, en la barra izquierda hay una opción, un segundo botón que dice Component Mode, y ahí cuando seleccionamos ese y luego damos clic en la P que aparece en el cuadrito azul de device, pues vamos a abrir una ventana emergente donde tenemos todas las categorías de los elementos con los que cuenta el simulador. Si yo conozco la palabra clave del elemento, puedo escribirla y voy a encontrarla de manera más rápida. Si no la conozco, pues entonces me voy a ir a las diferentes categorías, ¿cierto? Y voy a ir filtrando por categoría, por subcategoría y por manufactura, es decir, por empresa, si es necesario, el elemento. Por ejemplo, vamos a tener que la resistencia, que es un elemento que utilizamos en todos los circuitos, pues la resistencia aparece con nombre como RES, o sea, RES. Esta es la genérica, pero pues vamos a tener diferentes opciones, ¿no? Entonces, para la simulación es importante que tengan en cuenta que cuando seleccionen el elemento, aquí en la parte superior derecha aparezca el dibujito, ¿cierto? Y aquí en la parte inferior, este dibujito en fondo negro representa la equivalencia del elemento en PCB, es decir, cuando la voy a diseñar en tarjeta electrónica. Algunos elementos no tienen el diseño en PCB y hay que ser reemplazados o se tienen que reemplazar para cuando se va a diseñar la tarjeta, pero pues esto es una aplicación, digamos que posterior al objetivo de hoy. El objetivo de hoy es simular circuitos y obtener señales análogas y digitales a partir de ellos. Entonces, vamos a enlistar los elementos. ¿Cómo lo hacemos? Luego de que tenemos el elemento identificado, le damos doble clic
Y cuando le damos doble clic, vamos a encontrar que en la parte izquierda, donde dice Device, va a aparecer el elemento seleccionado. Entonces ya nos va a aparecer en lista y lo vamos a poder trabajar. Vamos a obtener otro elemento importante. Este V-Sign es la fuente senoidal, la que nos simula el tomacorriente de nuestra casa, es decir, una onda senoidal, una señal AC, con ciertas propiedades de amplitud y frecuencia, ¿cierto? Que nos representa, vuelvo y digo, el tomacorriente de nuestras viviendas. Vamos a tener un V-Source. El V-Source es una fuente de voltaje, pero de corriente directa, es decir, con polaridad positivo y negativo, que nos sirve para simular las fuentes de DC, ¿cierto? ¿Qué otros elementos pues vamos a utilizar o se hacen necesarios en los circuitos de rectificación que van a trabajar en el escenario 2? Bueno, pues tenemos, tenemos el transformador, tenemos los diodos rectificadores. Es importante que los empecemos a buscar porque cuando no los conocemos, ¿cierto? Cuando no los identificamos, pues podemos de pronto colocar el elemento que no nos corresponde. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar, este es el símbolo del diodo rectificador que se utiliza para hacer el puente rectificador. Aquí tenemos el diodo Zener, que también es utilizado en una de las aplicaciones de la etapa. Y aquí tenemos el puente rectificador, que hace lo mismo o la misma función que cuando colocamos los 4 diodos rectificadores en conjunto, ¿sí? Entonces, a medida que vamos conociendo la herramienta, pues vamos ubicando los demás elementos y pues digamos que la práctica hace que los ubiquemos más fácil. En el caso de hoy, el objetivo principal es simular, ¿cierto? Simular señales. Entonces, ¿cómo trabajamos? Seleccionamos el elemento, ¿cierto? Y cuando ya lo tenemos acá en vista, pues nos posicionamos dentro del área de trabajo, damos un clic y vemos que aparece en rosado y damos otro clic y ya posicionamos el elemento dentro del área. Luego, pues para poder simular en este caso la señal, pues lo vamos a medir sobre una resistencia, que sería la resistencia de carga del circuito, con el objetivo de mirar la señal que me genere la fuente senoidal. Y para unir los elementos, nos posicionamos en el terminal de uno de los elementos, me aparece un lapicito, él cambia de blanco a verde, verde cuando estoy conectando un elemento, doy un clic y luego me desplazo como si estuviera dibujando las líneas de los conductores, simulando el conductor que me va a unir el circuito. Es importante que tengan en cuenta que cada circuito debe tener una tierra. Entonces, siempre en la barra de herramientas izquierda van a obtener la opción modo terminal, que son de estos dos cuadritos amarillos. Y dentro de la lista aparece una que se llama ground. Cuando tenemos aquí ya seleccionado, nos vamos al área de trabajo, doble clic posicionamos y luego conectamos la tierra al elemento o al circuito en este caso. ¿Cómo se configura? Bueno, pues para trabajar los elementos siempre me paro me posiciono en el elemento que quiero configurar. Ya después de tener el circuito armado, pues tengo que asignarle los valores comerciales al elemento, ¿cierto? O los valores que yo he calculado en mis diseños. Entonces me posiciono en el elemento, le doy doble clic y él me va a aparecer el número o el nombre de la resistencia y el valor comercial. En este caso vamos a colocar, viene por defecto 10 kiloohmios, la K representa kiloohmios y vamos a poner una resistencia, en este caso de 1K, para medir la señal que vamos a colocar. Si la resistencia es en ohmios, pues simplemente se coloca el valor 560, 470, 330 y no se le pone más. Pero cuando es kiloohmios, megaohmios, gigaohmios, entonces debemos colocarle la letra. Entonces, en este caso un K, si fuera megaohmios un mega, si fuera gigaohmios la G, perdón, de giga. Y aquí ponemos en este caso particular la K. Entonces le damos OK
y ya aquí nos aparece el valor de la resistencia. Luego nos vamos acá a configurar la fuente senoidal. Entonces la fuente ya senoidal tiene unas variables adicionales, se llama B1. Tiene la primera opción, dice DC offset, es un nivel de offset DC. En este caso la fuente no va a tener ningún offset porque vamos a simular la señal del toma corriente. La amplitud, entonces tenemos que la señal se genera con 120 voltios RMS y que pues debemos sacar el voltaje pico y el voltaje pico a pico de la señal para que lo tengan en cuenta en los cálculos, ¿cierto? Solo para el caso del ejemplo vamos a colocar el RMS, pero recuerden que deben colocar es el voltaje pico. Luego, la frecuencia, entonces todas nuestras señales AC de los tomacorrientes eléctricos nos funcionan a 60 Hz y el resto de las variables no se deben modificar. Solo colocar el voltaje y la frecuencia. Luego damos OK. Hay diferentes formas de simular este circuito para visualizar señales de corriente alterna o señales AC. Hay diferentes señales, senoidales, cuadradas, triangulares. Y vamos a iniciar a simular con el osciloscopio. Entonces, para el osciloscopio nos posicionamos en la barra izquierda de herramientas y hay un dibujito que parece un multímetro, un osciloscopio, y dice Virtual Instruments Mode. En este virtual vamos a encontrar los diferentes elementos que yo puedo utilizar para medir señales. Tenemos el osciloscopio, el analizador, el contador, tenemos los voltímetros de C, el amperímetro de C, el voltímetro de alterna, el amperímetro de alterna y el batímetro cuando necesitamos medir potencia. Entonces él nos puede brindar todas estas herramientas de medida. En este caso particular voy a colocar el osciloscopio, que es el que utilizamos en el laboratorio y en el componente práctico para mirar las señales. Tiene diferentes canales, es decir, puedo mirar diferentes señales al mismo tiempo. Y en este caso, pues vamos a llevarla y conectarla a lo que yo quiero medir en este caso particular, que es la señal alterna que yo conecté. Cuando yo ya tengo conectado el osciloscopio, recuerden que este es un osciloscopio digital, por tal motivo la simulación se debe dar por play. Entonces, en este caso, aplicamos el play, esperamos que él corra la simulación y en ese momento nos aparece una ventana que es la ventana del osciloscopio digital. Entonces, en ese caso podemos visualizar la señal amarilla del canal A, que es el que está disponible. Y estas perillitas que ustedes ven acá, entonces aparece una amarilla, una rosa, verde, azul, naranja. La amarilla pues es la de la señal que yo estoy trabajando y por medio de ella puedo cambiar la forma de ver la señal, es decir, en verla en una escala más grande o más pequeña. Si yo le dije a la señal que era 120 voltios RMS, ¿cierto? Con una frecuencia de 60 Hz, pues esa señal no cambia así yo cambie la perilla. Lo que cambio es la forma de verlo, es como darle un zoom a la señal. Con la posición, con la varita de posición, con esta barra que te aparece acá, lo que puedo hacer es mover la señal para que yo la vea completa y de pronto no se me entrecorte como se ve acá, ¿cierto? Entonces la puedo bajar, la puedo subir como para verla mejor y tomarle un pantallazo más correcto. Si yo quiero que estos canales que no están habilitados se apaguen, es decir, no me aparezcan esas rayitas ahí, entonces a los canales de esos colores los muevo acá y los apago. Los mando a off para que dejen de aparecer y los debería encender en AC, mover la barra en AC, cuando quisiera mirar varias señales al mismo tiempo. Y finalmente tenemos acá la perilla naranja, que es la que nos mueve, nos posiciona, nos mueve la escala de tiempo. Recuerden que la frecuencia es el inverso del tiempo y el tiempo representa el periodo de la señal, es decir, cuántos segundos se demora en hacer un ciclo la señal. En ese orden de ideas, pues también puedo visualizar la señal en diferentes escalas y la voy a ver o más ampliada o más pegadita, haciendo más ciclos por segundo o menos ciclos por segundo,
Sin embargo, sin importar la escala, siempre vamos a obtener el resultado de 60 Hz, que es lo que estamos generando. Cuando yo ya he terminado de mover la señal, posicionar, tomar evidencias y demás, es muy importante que por favor no den clic en cerrar. En el momento en que se da clic en cerrar, el osciloscopio se nos cierra por completo y después no vuelve a simular. Entonces toca quitar el osciloscopio de la barra de trabajo y volver a reemplazarlo. Para evitarnos ese proceso, cuando quieran parar la simulación, en vez de dar clic en cerrar, van a dar clic en stop, que es el botón que aparece en la parte inferior izquierda. Cuando dan clic en stop, él para la simulación, automáticamente cierra el osciloscopio, pero si yo vuelvo a dar play, él debe volver a aparecer. Entonces es para que lo tengan en cuenta. Hay otra forma de ver esta señal y es con un analizador análogo. En este caso tenemos el analizador digital, que es el osciloscopio, pero también podemos dibujar este tipo de ondas con una señal análoga. ¿Cómo lo hacemos? Con la opción que dice modo gráficas, Graph Mode, que aparece en la barra izquierda. Cuando vemos la barra izquierda, tenemos acá Graph Mode, tenemos diferentes opciones, está el análogo, el digital, el de frecuencia y diferentes opciones. En este caso usamos la análoga, que es para graficar señales, y en el área de trabajo dibujamos un rectángulo como si estuviéramos trabajando en Paint, ¿cierto? Y damos clic para que se genere la señal o el recuadro de la onda. Ese recuadro es como ver el cuadro del osciloscopio. Sobre él se va a dibujar la señal, pero necesitamos una punta que me analice la señal y esa punta la debemos ubicar en el circuito. Entonces, ¿cómo le colocamos la punta? Que es como en tiempo real cuando yo utilizo el osciloscopio y tengo mis puntas, pues exactamente igual. Entonces, me voy a la barra de herramientas, selecciono modo prueba, que es como una punta que se ve ahí como la del multímetro, ¿cierto? Y puedo medir voltajes o corrientes. En este caso selecciono voltaje y me posiciono sobre la señal que quiero visualizar. En este caso, la señal senoidal que está efectuándose sobre la resistencia 1. Hay una actividad adicional y es que debo trasladar esta punta al área de trabajo de simulación. ¿Cómo lo hago? Entonces, primero doy clic izquierdo de tal manera que se coloque roja. Luego, clic derecho, clic izquierdo sostenido y me desplazo hacia el recuadro negro. Y cuando esté dentro del cuadro negro, suelto. Cuando suelto, aparece el mismo R1 que aparece en la punta, aparece en el recuadro. Cuando yo ya tengo ubicada la punta y la tengo trasladada en el área de trabajo, para poder ver la señal, como es análoga, ya no me funciona con play, sino que debo dar barra espaciadora en el teclado. Cuando doy barra espaciadora, él me va a dibujar la señal. Si yo quiero cambiarle el tiempo para que la señal se vea más ampliadita, para que se vea más bonita, digo yo, entonces damos doble clic en el eje X, que es el de tiempo, y le cambiamos el stop time, que es el tiempo de parada, y le ponemos un tiempo más pequeñito. En este caso, la M minúscula me representa mili, y le damos OK. De esa manera la onda se va a ver mucho más espaciada y se va a ver mucho más bonita. Si damos clic en la parte de arriba, donde dice análisis, análisis, pues ahí voy a obtener la señal mucho más grande, puedo tomar pantallazos y voy a ver que aquí en el eje Y voy a tener el 120 que dije que íbamos a trabajar. Entonces, si yo me posiciono acá, ella me entrega la amplitud en la parte inferior y el tiempo en el que se da ese punto máximo de 120 voltios. Y también pues me puedo mover por la barra o por la gráfica y voy a obtener diferentes valores a través del tiempo. Entonces, esta es otra forma de trabajar la simulación. Ahí sí damos clic en cerrar y volvemos al elemento. Esto en cuanto a la generación de señales. En cuanto a la medición de variables como voltajes y corrientes,
pues entonces debemos decir que dependiendo del tipo de señal que estemos trabajando, pues asimismo utilizamos los voltímetros y los amperímetros. Entonces, en el caso que queramos trabajar un circuito de corriente directa, pues vamos a colocar una fuente DC, y una resistencia como ejemplo. Aquí hacemos exactamente lo mismo, siempre se conectan los circuitos de la misma manera y metodología. Volvemos a colocar la tierra como elemento principal para el funcionamiento del sistema. Configuramos la fuente de voltaje, en este caso va a ser una fuente de 12 voltios. Y colocamos la resistencia, el valor de la resistencia a utilizar, en este caso 470 ohms. ¿Qué variables podríamos medir? Bueno, podríamos medir diferentes variables en este circuito, como voltajes y corrientes. Entonces, recordemos por favor que los voltajes se miden en paralelo y la corriente se mide en serie. En ese orden de ideas, para medir la fuente de voltaje y comparar que efectivamente esté generando 12 voltios, la fuente tiene dos terminales y sobre esos dos terminales debo poner el voltímetro. En este caso, pues me voy otra vez a instrumentos de medida y ubico el voltímetro, en este caso que diga DC. Si quisiéramos medir el voltaje AC, pues deberíamos seleccionar el voltímetro, pero AC. Es importante que siempre diferencien el tipo de señal para que obtengan unos valores correspondientes. ¿Cómo colocamos? Bueno, de la misma manera colocamos el voltímetro y hacemos compatible las terminales del elemento con las terminales del multímetro, en este caso voltímetro. Positivo con positivo y negativo con negativo, y en ese orden de ideas estamos midiendo el voltaje sobre la fuente. Para ver la simulación, entonces damos play, se nos va a abrir obviamente el osciloscopio que tenemos trabajando arriba, pero vamos a ver que el voltímetro se enciende y nos mide la cantidad de voltios que está generando la fuente. Esta es la forma de medir voltaje. Cuando queremos medir corriente, entonces, como les dije, la corriente se mide en serie. Para medir en serie, debo abrir el lazo positivo que lleva la corriente y que va hacia el elemento, y en esa conexión que yo quité, voy a intervenir el amperímetro. Entonces, en ese caso, el positivo se lleva al positivo de la fuente y el negativo del amperímetro se lleva al elemento. Esto se llama conexión en serie, quiere decir que estoy interrumpiendo el paso de la corriente para que ella pase por el amperímetro, me genere un valor y luego siga pasando por el resto del circuito. Para simular hacemos exactamente lo mismo. Entonces damos play y en este caso nos está indicando que nuestro circuito está generando 12 voltios con una corriente de 0,02 amperios. Como es una corriente pequeña y la mayoría de las corrientes de nuestros circuitos se expresan en miliamperios o incluso microamperios, pues entonces yo puedo cambiar la escala de medición de los elementos para que me den valores un poco más exactos. ¿Cómo lo mido? Entonces, o cómo lo modifico. Doy doble clic en el amperímetro y aquí donde dice rango del display, entonces puedo tener miliamperios, microamperios, amperios o kiloamperios en el caso de estar trabajando con circuitos de potencia. Vamos a poner miliamperios para que mida una escala más pequeñita. Automáticamente aparece el mili en el multímetro y al dar play, pues vamos a ver que ese 0,02 que teníamos, que al pasarlo a miliamperios sería 20 miliamperios, si cambiamos la escala, tenemos una precisión en la medida y nos da exactamente 25,5 miliamperios. Que si yo hago el cálculo por ley de Ohm del voltaje y la resistencia, voy a tener una corriente exactamente como la que me dice acá. Esa es la gran facultad del simulador, que después de tener unos cálculos realizados, pues yo puedo completamente validar esos resultados matemáticos con la simulación y luego finalmente comprobar con
la operación del sistema en tiempo real cuando estoy en el componente práctico. En este caso, al ser una señal AC, pues el voltímetro y el amperímetro que se ubique en el elemento, en el circuito, pues deben ser de AC. En este caso, colocamos el voltímetro en AC de la misma manera y al dar play, vamos a esperar que se estabilice la señal y recuerden que los multímetros nos generan las señales RMS. En el caso de las señales AC. Y yo dije que la amplitud es 120, ese 120 que muestro acá es el voltaje pico de la señal y el RMS es 84.8 sacándolo por el 0,7071, ¿cierto? Pero como no es así, yo obtengo en la vida real 120 RMS, pues para que el multímetro me mida los 120 RMS, yo tengo que generar aquí la señal voltaje pico equivalente para que me den los 120 voltios RMS, que haciendo los cálculos matemáticamente viene siendo 169.7 voltios. Bueno, ¿qué error me está marcando el acá? Es que el punto no es válido, el decimal se hace, el decimal de la coma que utilizamos nosotros para decimal no es válido si no es el punto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego le damos play y si ven, vemos los 120 voltios reales RMS que nosotros medimos en el multímetro cuando hacemos nuestras prácticas. Entonces, para que tengan en cuenta que en las señales AC, en las fuentes AC, siempre colocamos no el voltaje RMS, sino el voltaje pico. Lo mismo pasaría con el amperímetro. Entonces, en este caso, desconectamos la línea de la fase, ¿cierto? Y colocamos el amperímetro dentro del circuito para que podamos obtener el valor de corriente. Entonces aquí nos da 0,12 amperios en AC y si quiero cambiar la escala, pues volvemos, damos doble clic, pasamos a miliamperios, le damos OK y de esta manera obtenemos un valor mucho más, digamos que más exacto, 120 miliamperios. Obviamente por el valor que tenemos de resistencia. Entonces, esta es la forma básica de trabajar Proteus, ¿cierto? Proteus tiene muchísimas cualidades, muchísimas opciones, pero el objetivo de este CIPAS es que cada uno de ustedes se lleve la opción de tomar las medidas de diferente manera para comprobar los cálculos matemáticos que ustedes hacen con sus circuitos. Entonces, también pues el programa como tal pues tiene la oportunidad de tener diferentes visibilidades. Aquí en la barra izquierda yo puedo escribir textos y de pronto quiero agregar un texto, entonces circuito, circuito DC y le doy OK, él me va a aparecer acá como letras. Puedo perfeccionar la presentación de los elementos y las simulaciones que yo haga. Importante que cuando se interconectan los elementos aparece un nodo. Este puntico que aparece ahí de conexión representa el nodo y es valioso para que ustedes validen y corroboren que se ha conectado el elemento, porque si de pronto queda el cable pero no se interconecta, es como si yo no estuviera colocando la punta exactamente en el terminal del circuito. Entonces, a medida que vayamos avanzando en nuestro curso, pues vamos a ir adquiriendo mayores habilidades con el manejo de la herramienta, pero el objetivo de hoy es brindarles una visión general del manejo de la misma y las simulaciones básicas que se pueden desarrollar. Claves y aspectos importantes: enlistar todos los elementos, alistar el área de trabajo, interconectar correctamente el circuito, luego configurar las unidades y los valores de los elementos del circuito y luego de esto sí poner los elementos de simulación y simular el circuito. Entonces, eso es lo que hemos trabajado el día de hoy. No sé si de los presentes tengan alguna duda o alguna inquietud.
Santiago Alzate colocaba 170, correcto. Si miramos los decimales, son 169,7 aproximado a 170 voltios pico equivalentes. Sí, señor, Santiago. Buenos días, doctora. Yo quería hacer una pregunta, no, de pronto no directamente de Proteus, pero más sobre la actividad 1 y el filtro Zener que estamos trabajando. No sé si de pronto este sea el momento. Para el circuito del Zener. Sí, Sí, ¿cuál es tu duda? es que, bueno, estaba siguiendo el video de la clase, haciendo los cálculos y tengo una pregunta en la parte de el cálculo de la resistencia limitadora. Mm, Para la protección del diodo LED o no, del la diodo anterior, Zener. del Ah, ok, diodo Zener. para la protección. Ok, perfecto. Sí, señor. A ver si puedo mandar un... bueno, tú nos diste esta fórmula, voy a mandar una imagen ahí al chat. Eh, pues que entiendo que la corriente de carga pues sería el diodo que usualmente se trabajan 10 miliamperios. El voltaje del Zener, que pues, con el diodo Zener que compré sería el de 10 voltios a medio watt, pero no sé de dónde sacar el voltaje de in mínimo, no Ok, estoy seguro. déjame ya busco la presentación ¿Vale? y ya te aclaro la. Espera, me presento acá un momentito la pantalla. Ok, ¿estás viendo la diapositiva? Sí, Vale, perfecto. Entonces, cuando ya entramos a la parte del Zener, que es esta, ¿cierto? sí, Este circuito que ustedes ven acá, venimos de un circuito total que es este, sí, ¿cierto? correcto. La salida de voltaje que tenemos en el condensador, es decir, después de la etapa de filtrado, este Sí. BS que aparece ahí es el voltaje de entrada del Zener. Es Ah, decir, ok. cuando nosotros miramos solo la equivalencia del Zener, que es la resistencia de protección, y el Zener, que pues ya tenemos establecido el voltaje con el que vamos a trabajar, ¿cierto? Sí. Entonces, el voltaje de entrada es el que viene entregando el condensador. ¿Listo? Ok. Entonces podría colo- eh, en el circuito podría colocar, digamos, en Proteus, quitando la parte del Zener y el diodo LED, un multímetro de voltaje Correcto, de de corriente vuelta. alterna. En este caso, pues ya tendríamos directa porque Ah, ya, ya ya, pasó por es el como dar. filtro, Sí. ¿cierto? Como ya pasó por el condensador, entonces ya podríamos medir en directa. Entonces, solo tendría que romper la conexión ahí donde está la resistencia del Zener y la parte de abajo con el diodo del Zener y el diodo LED y conectarle ahí el multímetro. Correcto, tienes acá el voltímetro, lo colocas en paralelo y ese es el voltaje de salida hacia el diodo Zener. Y ese es el voltaje que debería usar para sacar el cálculo de la resistencia. Ajá, correcto. Ok. Obviamente ese voltaje de entrada mínimo tiene que ser superior al voltaje Zener, ¿no? Es decir, Sí, si mi diodo Zener es de 10 voltios, yo debo garantizarle al Zener que ingresen más de 10 voltios para que él lo pueda regular, ¿sí? Por ejemplo, si el Zener es de 10 y yo le estoy entregando con la fuente 8 voltios, pues él no va a tener de dónde obtener los 10 regulados. Entonces, siempre el voltaje de entrada mínimo es superior al voltaje Zener. ok. ¿Listo? Pero debería ser ya, ok, un DC voltmeter. Correcto. Sí, señor. DC. ¿Te podría mandar un pantallazo para ver si mi Claro que sí. estructuración es correcta? Ok. ¿Ese es un voltímetro el que pusiste ahí? Sí, Ya lo vi.
Bueno, recuerda que como lo explicamos ahorita, los voltímetros se colocan en paralelo. Ahí lo colocaste Ah, en sí, serio. discúlpame, tienes razón. Ajá, entonces quítalo porfa y lo pones enfrente al condensador y lo pones positivo con positivo, negativo con negativo. Listo. Sí. Debe estar más o menos por el rango de los 12 voltios, más o menos. Eso así sí. Ok. Y si lo quieres corroborar con la fórmula matemática, la estaba Ujú. buscando y ya la encontré por aquí. Espérame un segundito. El voltaje de salida del condensador es igual al voltaje de entrada menos el 1.4 de los diodos rectificadores. Del voltaje que entra al seno. Y el voltaje de entrada es el RMS por raíz de 12. Listo. Ahí sí ya está bien ubicado el voltímetro, correcto. Y el Sí. condensador, recuerda que los condensadores tienen unidad de medida de faradios. Entonces, solo colócale, ¿te dio 100? ¿Te dio 100 el cálculo? Déjame reviso. Ok, no, eso lo tengo mal porque no me dio 253 micro. Eso, entonces dale doble clic al condensador y donde está el valor le escribes los 250 y que te haya dado y el micro lo colocas como la U minúscula. Sí, Y ahí le das ok. OK para que te quede bien configurado. Sí, 253. Bueno, me está. Si quieres, te mando esto. Bueno, me dio esto y pues mi cálculo me estaba. No sé si lo puedo. Bueno, que lo estaba 16. usando así. OK, te dio 16 voltios, correcto. Sí. 16,97, correcto, y 15,57 y te está midiendo 16. Está perfecto. Ah, listo. Está Y es, perfecto. Ya con ese valor, entonces pasas a calcular la resistencia. ahí sería con el. Pero si lo estoy haciendo solo con el calculador, debería usar el 16,97, ¿sí? Con el 15, Ah, con el 15,57. 15,57. Ok, Sí, listo. que es el que sale después del condensador. Ok, Está perfecto. Ahí está bien, Santiago. listo. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna duda particular. Bueno. Entonces, estimados estudiantes, muchas gracias a todos por su asistencia. Esta grabación será compartida a cada uno de sus correos internos del aula y en el equipo que tenemos de Teams. Muchas gracias por la asistencia. Excelente fin de semana para todos. Y recordemos las fechas de entrega de nuestra actividad. Todavía tenemos algunos días para el desarrollo, cualquier inquietud particular que se pueda presentar, por favor no duden en comunicarse por los canales institucionales. Feliz día para todos y que estén muy bien. Gracias. Con gusto.